¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con la serie de videos del respaldo energético. No sé si ustedes han visto mis videos anteriores. Ya me llegaron nuevos accesorios. Uno de los errores que yo cometí como primerizo, porque esto para mí es nuevo, es completamente nuevo. Yo soy, para los que no sepan, yo soy desarrollador de sistemas. Yo en la parte de hardware o de electrónica, en realidad soy más entusiasta que profesional. Entonces para mí trabajar con esto es algo nuevo y, y obviamente por ser nuevo y entusiasta cometo muchos errores, y uno de los errores principales que cometí es haber traído los equipos, o sea, el equipo, el cerebro de toda esta operación es el inversor, el Multiplus, y aparte traje las baterías, pero cuando llegaron los equipos me di cuenta, pero vamos a comenzar a configurar, y resulta que para configurarlo se necesita un aparato, para protegerlo necesito otros aparatos, otros accesorios. O sea, no era tan fácil como yo pensé al principio. Y claro, me dije, bueno, ya llegó todo, voy a ponerme a trabajar, y de repente, me falta un interruptor para darle seguridad. Me acaba de llegar. Este es un interruptor de 32 voltios máximo, de 300 amperios. Y aquí justamente viendo esto y tratando de explicarles que lo que me llegó, me recuerdo que este aparato me dio otro dolor de cabeza cuando llegó, porque todas las conexiones que yo estaba comprando, los terminales de compresión, los fusibles, ¿sí? Este es un fusible ANL de 120 amperios. Esto también me llegó, el portafusibles ANL para proteger la batería. Tener en cuenta de que debían ser compatibles tanto los terminales de compresión, el orificio, tenían que ser compatibles tanto con el Multiplus, con el portafusible, con los fusibles, ¿sí? Y cualquier otro accesorio, incluso el bus bar. Por si acaso los que no han visto los videos anteriores, este bus bar yo lo hice en impresora 3D, la imprimí y perforé la barra de cobre para poder hacer esto. Y todos tienen el mismo tipo de orificio, que es el 516, traducido a sistema métrico 8 milímetros. Y todos, el Multiplus, el bus bar, los terminales de compresión, fusibles, portafusibles. Pero este aparato, yo no me fijé y me confié y pensé que era igual que los otros, pero no sé qué pasó. Me emocioné porque me gustó el dispositivo, pero resulta que este es de 10 milímetros. Eso significa que un conector normal no entra. Entonces, grave error. Ahora, afortunadamente, yo voy a usar estos terminales de compresión, que es la medida 1.0, ¿sí? Son terminales de cobre, ¿sí? Son para ponchar. Esta es la ponchadora, una ponchadora hidráulica, tiene varias medidas, y entre esas medidas está justamente esta. Pero todo, absolutamente todo, está en 5.16, que son 8 milímetros. Pero este aparato me llegó, no recuerdo cuál es la medida en pulgadas, pero es de 10 milímetros. No entra, ni siquiera los fusiles, creo que no. Bueno, ahí a la fuerza sí entran, pero los fusiles no va aquí. Aquí van los terminales de compresión. Ya, entonces, ¿qué hice? Yo cogí los terminales, normalmente son estos, ¿sí? Son estos terminales, que son los que finalmente voy a usar. Como son gruesos y son bastante amplios, son anchos, muy anchos, son lo que llamo yo heavy duty.
eso me dio la oportunidad de poder limarlos. Entonces, limándolos, yo logré, bueno, ya limándolos, yo logré dar la medida y afortunadamente esa limada no quitó material, porque hubiera sido peligroso, como en este caso, que hice la prueba. Yo hice el orificio de 10 milímetros y si se dan cuenta, esto es algo que no deben cometer errores. El error ustedes cuando estén armando si ustedes desean armar un sistema de respaldo o un sistema solar, nunca usen, primero que no deben usar conectores pequeños. Estos de aquí yo los compré fue porque necesito hacer unas pruebas antes de usar los más grandes, porque son más difíciles de encontrar y son más caros. Entonces, para hacer pruebas, cargar la batería, para hacer las configuraciones, yo voy a usar esto. Y como para configurar no necesito consumir tanto amperaje, entonces esto es aceptable usarlo momentáneamente. Ok, y entonces ese fue el primer error. Bueno, este fue el segundo error, porque el primer error fue cuando ya llegó este aparato y yo entendí de que tenía que comenzar, antes de arrancar cualquier cosa o de armar en la parte de afuera donde va a quedar ubicado esto, protegido, antes de hacer cualquier cosa yo debo programarlo y al programarlo cargar las baterías para ponerlas en paralelo y hacer toda la configuración. Yo debía tener un aparato, porque este aparato usa, no sé si se pueda ver, este aparato usa un sistema de comunicación llamado B-Bus, Victron Energy Bus. Eso es su propio sistema de comunicación. Afortunadamente usa un cable RJ45, pero el protocolo es un protocolo especial que ellos tienen con su software. Y desafortunadamente y por alguna extraña razón, en una extraña razón, Victron Energy, cuando construyeron los múltiplos, no le pusieron una conexión Bluetooth. Eso quiere decir que para mí es muy complicado configurarlo si no tengo el aparato que debe ir conectado para hacer la interfase con la conexión USB a una computadora. ¿Sí? Entonces, ya finalmente me acaba de llegar. Tenemos el V-Bus USB que se llama MK3 USB. Es una interfase que se usa para conectarlo por medio de un cable de red normal al V-Bus, y finalmente ese aparato genera una conexión, o sea, convierte el V-Bus a una conexión USB y me permite conectarlo a la computadora, a cualquier computadora, o en mi caso, cuando ya esté todo configurado, porque es mucho más cómodo configurar la primera vez por comodidad. Es más práctico configurar una computadora, pero una vez que ya está configurada la computadora, si yo necesito hacer ajustes o hacer revisiones, yo puedo usar un celular, ya que esto tiene, me conseguí también traje un convertidor de USB a conector C para conectarlo en el celular, y en el celular también existe una aplicación que se llama Victron Connect que permite también conectarse con este aparato. Entonces tengo las dos opciones, pero yo la configuración inicial la voy a hacer en la computadora, y además con eso yo les voy a mostrar a ustedes cómo se hace la configuración. Ahora lo último que llegó fue el portafusible. Ya me había previamente llegado a todos los fusibles ANL. Entonces aquí va a ser el portafusible que vamos a usar para conectar las baterías y protegerlas. Entonces, porque no es buena idea conectar todo directo, porque en una emergencia, si me llego a equivocar o los terminales de la batería o los cables que voy a conectar acá llegan a tocarse uno con otro, este de aquí debe actuar y volar el fusible para que todo el sistema esté protegido, ¿no? Entonces, aún armando esto como prueba, yo debo tener mucho cuidado en hacerlo
correctamente, ¿no? Entonces esto va a estar protegido y va a estar conectado. Dejamos esto acá. Y una vez que ya esté todo conectado, voy a proceder a hacer la configuración. Ahora, antes de hacer todo eso, vamos a conectar cables. Y por un momento vamos a conectar cable número 2, porque el cable que va a ir para esta conexión, para que soporte los 120 amperios, es un cable de grosor o de espesor 1.0. Sí, pero ese cable es bastante difícil de armar, o sea, bastante difícil de doblar, de conectar y todo eso. Entonces, y como es un poco más costoso que no lo voy a usar hasta que ya el Victron esté conectado ya en el lugar donde va a funcionar y yo tenga que hacer los cables a la distancia y en la posición que deben ir, y para no desperdiciar, porque estos conectores son difíciles de encontrar y solamente pude comprar 20 porque es lo que había en stock. Y me prometieron que iba a llegar más, pero no me quiero arriesgar y no quiero desperdiciarlos haciendo pruebas. Entonces por eso las pruebas van a ser con este conector, que este es mucho, ya lo traje casi 30 conectores de estos. Y tengo el cable número 2, que lo voy a usar momentáneamente para conectar la batería, cargar las baterías, ponerlas en paralelo, configurar todo el Victron, y una vez que esté todo configurado, ahí sí ponemos todos los equipos en el lugar ya final donde van a ir, y me tocará ya hacer los cables, las conexiones con el cable 1.0, que es el cable que va a quedar permanentemente. Repito, esto solamente es para configuración y pruebas, ¿sí? Porque este cable en el mejor de los casos puede soportar 120 amperios, 135 amperios, y eso ya es exagerando, y no puedo arriesgarme yo a dejar permanentemente este tipo de cable en una conexión, en un aparato, un inversor que va a consumir 120 amperios, porque eso yo estaría dejando al límite el soporte de este cable, y en una sobrecarga que pueda suceder, el cable se va a calentar, y en el mejor de los casos puede volar fusible, pero en el peor de los casos puede dañarme algún aparato, o puede dañarse el mismo cable y generar un incendio, o sea, mucho peor. Entonces, esto solamente es para cargar las baterías, para configurar todo, y una vez configurado, el cable que va a ir es el cable 1.0 con los conectores 1.0, que son súper duros. Oh, correcto, para continuar con la preparación de la configuración de Multiplus 2, tenemos que comenzar creando los cables temporales para poder programar junto con el MK3 USB, y poder configurar sobre todo los parámetros de configuración de la batería, para proceder a hacer la carga del mismo. En este video, para no alargarlo mucho, porque no quiero que los videos se alarguen, vamos a hacer por parte. Este video se va a dedicar solamente a la preparación de la configuración, es decir, crear los cables de conexión para la batería, conectar el cable de 110 al AC-in, o sea, a la entrada de corriente alterna, para poder poner a funcionar el cargador del Multiplus, y conectar el MK3 al Multiplus y a la computadora para probar que quede conectada y que la computadora la pueda ver, para poder ya tener listo. Y en un siguiente video vamos a seguir los paso a paso, vamos a seguir cuáles son los parámetros de configuración que vamos a establecer en el Multiplus para que pueda cargar correctamente las baterías, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ponchar un pedazo de cable
del número 2 para conectar el positivo al switch. Luego conectamos el switch al portafusible y crearemos otro cable más para conectar el portafusible a la batería que se encuentra en el piso para dejarlo ya listo para la conexión, ¿no? Vamos a comenzar. Ok, ya tenemos el cable número 2 color rojo. Este lo vamos a utilizar para hacer una conexión desde el switch al multiplus. Vamos a dejar una distancia más o menos considerable para tener espacio suficiente. Y vamos, obviamente para no aburrirlos, vamos a acelerar el video para hacer la ponchada del cable, el corte del aislante y la protección. Vamos a incluir la puesta de la protección para que no haya contactos al aire y evitar errores, ¿no? Vamos a comenzar. Ok, como habíamos indicado, nosotros nos compramos, para poder hacer este trabajo, nos compramos una ponchadora hidráulica. Esta es una herramienta demasiado útil. Vamos a buscar el rache que se intercambia para la medida del cable y el terminal de compresión número 2, que creo que está por los 33 o 35 milímetros cuadrados. Y este aquí es 50 milímetros cuadrados, que es para este conector, que es el 1.0. Pero como por el momento vamos a usar los cables temporales, vamos a buscar el de 33-35 milímetros. Listo, vamos a proceder a hacer el primer ponchado. Para fines de demostración vamos a hacer el primer ponchado para que demostrar cómo se hace, pero me imagino que las personas que ya más o menos han estado trabajando con este tipo de equipos ya deben haber visto o deben haber ponchado, pero igual vamos a hacer la demostración para que demostrar cómo se utiliza esta herramienta, ¿no? Esta herramienta tiene una llave que es la que se encarga de cerrar o ponerla en modo de funcionamiento, o abrirla, que es en modo de liberación, que es para que las mandíbulas se cierren. ¿Sí? Si lo ponemos al lado derecho, lo apretamos cada vez que presionamos este pistón con la palanca, las mandíbulas van cerrando. Ya lo que giramos al otro lado, las mandíbulas deberían abrirse, ¿correcto? Entonces vamos a hacer el primer ponchado para fines de demostración, y los otros simplemente lo vamos a acelerar para no gastar más tiempo en este proceso, ¿no? Ok, hay personas que lo prefieren el conector, ¿sí?, en dirección a la herramienta, para que la mordida quede a los lados, ¿sí? Pero yo la verdad prefiero que el conector quede perpendicular a la herramienta, para que la mordida quede arriba y abajo. Me parece mucho más práctico, y me parece mucho más, un poco, por decirlo así, un poco más elegante, ¿no? Entonces vamos a proceder primero a apretarlo sin deformarlo para poder conectar el cable. Entonces ya una vez sujetado, ponemos el cable, ¿sí? Lo empujamos para que ingrese completamente, y una vez que ya está puesto, procedemos a bombear para que vaya apretando el conector. La idea es que a medida que bombeamos, el terminal va deformándose, y al deformarse, por decirlo así, presiona o mastica el cable, generando una presión que hace que el contacto sea muy fijo, y el terminal nunca llegue a salirse y soltar el cable, ¿no? Entonces una vez que ya llegamos al tope de la fuerza, liberamos
y ya quedó el cable hecho. Ahora, hay muchas personas que dicen que una mordida es suficiente, una ponchada es suficiente. No, yo prefiero volver a setear la herramienta. Vamos a evitar que haga ruido de esto. Y yo vuelvo a ponchar, ya no en el mismo lugar, sino que lo poncho un poco más adelante para que haga doble ponchada y agarre con más fuerza. Para mí me da más confianza porque le da más seguridad al agarre del cable. Lo importante es que estas mordidas o ponchadas lo que hacen es que el cable quede en todo el tiempo en un contacto permanente con el conector a alta presión para evitar que haya conexiones sueltas y sea un punto caliente en la conexión que ustedes van a tener, en la instalación que ustedes van a tener del sistema de respaldo. Entonces le damos la misma fuerza que el anterior. Listo, soltamos y ya tenemos nuestra ponchada. Esto no se va a ningún lado. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a acelerar el proceso para continuar ponchando el otro lado y luego procedemos a proteger el conector con termoencogibles. Correcto, ahora procedemos a la aplicación del termoencogible. Estos son tubos de PVC que tienen una especie de resina en el interior que permiten que, aparte de que el PVC se encoja a un tercio de su tamaño, generando una adhesión, una compresión del material sobre el conector y protegiéndolo. Al mismo tiempo la resina con el calor se derrite y se adhiere al conector, creando una especie de goma que hará que este termoencogible sea permanente en el conector. Supuestamente esto podría durar protegiendo el conector más de 10 años en teoría, pero no sé si algún día llegaré a comprobar eso, pero bueno. Así es como hacemos un conector, un cable con terminales de compresión listo para conectar el multiplus con el switch. Vamos a proceder a hacer los otros cables, como ya hicimos demostración de cómo se construyen estos cables de batería, muy útil. Vamos a hacer los otros cables ya aparte, y cuando los tengamos listos volvemos a mostrarlo. Correcto, ya tenemos los cables, tenemos el que va ya tenemos el cable que va desde el multiplus al switch. Tenemos la pequeña conexión que va desde el switch. Como este ya es permanente, lo hago con el conector 1.0, con el terminal 1.0 y el cable también es 2.0. Este va a quedar permanente entre el switch y el portafusible. Y tenemos el cable del portafusible que va al positivo de la batería, de cada una de las baterías. Y ya tenemos también hecho el cable negativo. Bueno, este no tiene que ir a hacer tanto recorrido, simplemente va del negativo a la batería al multiplus, al negativo del multiplus. Entonces vamos a hacer la conexión para dejarlo listo.
Ok, hacemos una pausa para explicar algo importante para los que quizás esto es algo muy conocido en el ambiente de las conexiones de las instalaciones solares o las instalaciones de respaldo de energía. Cuando ustedes conecten los terminales a algún dispositivo o al multiplus o a un portafusiles, siempre deben respetar el orden de las conexiones. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas que cuando instalan el fusible, primero instalan el fusible y luego instalan el cable, ponen la arandela, luego la arandela de presión y finalmente la tuerca. Y yo prefiero, por comodidad, que la verdad que entre el cable y el fusible, el que se ponga uno primero y el otro después, no hace mayormente ningún problema. ¿Sí? Entonces yo prefiero poner primero el cable, luego el fusible. ¿Por qué? Porque si en algún momento llega a pasar una desgracia y se vuelve el fusible y me toca cambiarlo, es mucho más fácil simplemente aflojar los pernos, y como está encima del cable, es menos molesta simplemente sacarlo y reemplazarlo y poner el siguiente. Entonces es mucho más fácil, pienso, para mí. No sé qué piensan otras personas, para mí es mucho más cómodo hacerlo de esta forma. Entonces, el orden es, ustedes deciden si primero el cable, primero el terminal, luego el fusible, luego la arandela de presión y la tuerca. En mi caso es de esa forma. Ustedes lo quieren hacer al revés, entre los dos, no hay problema. El efecto es el mismo realmente. Entonces terminal, fusible, arandela plana, ¿sí? Arandela de presión y tuerca. ¿Sí? Apretamos, buscamos el dado de esa medida, creo que es este. Ahora, no tengo un medidor de presión, de fuerza, de torque en la llave. Me va a tocar comprar, cuando ya haga la instalación definitiva, me va a tocar comprarlo para dejar, porque siempre hay una especificación del proveedor para que ustedes, cuando aprieten con la llave, ejerzan la fuerza necesaria, no más allá de eso ni menos de eso. Entonces eso es algo que no debo olvidar, tengo que comprar esa llave. Por el momento lo que hago es apretarlo con un poco de fuerza, no demasiado para no dañar el dispositivo, y luego cuando ya la otra que acabo de darme cuenta es que estos conectores son demasiado largos. Entonces, por ejemplo, aquí tuve que dejar un poco desviado el fusible para poder instalar, pero me va a tocar coger esta pieza cuando tenga tiempo, antes de instalar el permanente, y cortarle un poquito la lengüeta aquí, unos 2 milímetros, que creo que son 2 milímetros no más, para que el fusible quede completamente plano. Pero igual, como el material se dobla y se puede ajustar, por el momento no hay problema, porque esto no es permanente, esto es solamente para la configuración y las pruebas. Ok, en el multiplus ya vamos a conectar el positivo. De la misma forma ponemos el terminal, el orden: terminal, arandela plana, arandela presión y tuerca. Aplicamos la suficiente fuerza, con mucho cuidado no dañar, hasta que consigamos la herramienta con la presión necesaria, con el medidor de presión. Creo que es suficiente. Entonces ya tenemos conectado el positivo y seguimos con el negativo. El negativo de la misma forma que el positivo: terminal, arandela plana, arandela de presión, tuerca. Aplicamos un poco de fuerza.
Listo. Ya tenemos tanto el positivo como negativo listo para conectar a la batería. ¿Sí? En el siguiente video vamos a hacer ese procedimiento, conectar la batería previamente. Una vez conectada la batería, programamos el inversor, el cargador del inversor, para que cuando conectemos la corriente alterna de ingreso al cargador, no vayamos a dañar la batería con parámetros, porque estos inversores vienen configurados para baterías de plomo, y como default vienen con baterías de plomo. Entonces, si yo no cambio la configuración y lo dejo seguir con la batería, podría sobrecargar la batería o quizás hacer algo peor. Entonces ya tenemos una parte lista. Ahora vamos a conectar el cable 110, dejarlo listo también para ya en el siguiente video ya hacer todo el proceso. Sí, esto es la conexión de 110, es muy sencilla, simplemente igual metemos el cable en el caucho de ingreso de la corriente alterna. El ingreso de la corriente alterna, tenemos los tres polos. Si ustedes se alcanzan a leer, no sé si alcanzan a leer, vamos a cambiar la posición de la cámara para que puedan leer. Ok, ya cambiamos la posición de la cámara, acercamos al inversor. Tenemos la conexión de corriente alterna, el ingreso de la corriente alterna. Este es el que se conecta a la red. Obviamente también, al igual que los cables más delgados de batería, que van a ser temporales solamente para carga y configuración, también vamos a usar un cable temporal de 110, que es un cable número, creo que es número 12, ¿sí? Este aquí igual va a ser temporal, porque este cable es demasiado delgado como para dejarlo permanente. Como solamente vamos a usar el cargador, el amperaje que va a manejar este cable es relativamente bajo y no necesitamos poner un cable tan grueso simplemente para configurar. Una vez que esté configurado, ya ahí pondremos un cable cable concéntrico número 10, el número 8, para ya dejarlo permanente, que eso sí va a manejar, porque el cable 8 sirve para manejar 50 amperios de corriente de alimentación de este aparato, ¿no? Entonces vamos a conectar. Si se dan cuenta, en el conector de ingreso de corriente alterna tenemos el orden neutro, tierra, línea. Entonces vamos a manejarlo de esa forma. Como ustedes saben, no sé si sepan, yo he estado revisando videos y viendo documentación. Por lo general, el neutro siempre es el blanco, la tierra siempre es verde y la línea suele ser o rojo o negro, ¿no? En este caso tenemos color negro y vamos a usar el mismo orden. Tenemos que usar el mismo orden que está en el conector que tenemos dentro del Multiplus. Y asimismo, no sé si las personas que sepan electricidad tienen que tener también en cuenta de que esto tiene que estar bien conectado también. Asimismo, tiene que estar tierra, neutro y línea, ¿no? ¿Sí? En consecuencia con el cable que vamos a conectar aquí. Usamos un destornillador pequeño, plano, para poder meterlo en un ángulo de 30 grados en el conector y dejar y de esa forma abrir el resorte que tiene adentro que sujeta el cable. Entonces no se atornillan los cables, o sea, no es que se conecta el cable y se busca un tornillo y se aprieta, no. Esto tiene que ingresar aquí con fuerza, levantar el resorte, meter el cable y soltar. Una vez que suelta, el aparato, el conector se encarga de apretar el cable y hace la sujeción y la conexión del cable. Bueno, vamos a hacerlo. Ok, comenzamos con el neutro. Como dijimos hace un momento, el neutro es blanco. ¿Sí? Metemos la herramienta en el espacio donde se aprieta el resorte, se empuja con fuerza y se conecta el cable.
Esto lo empuja hasta adentro el cable. Es medio complicado esto. Listo, una vez que ingresó el cable, se suelta esto y ya queda conectado y sujeto. Si ustedes prueban, no debería salirse el cable, y ya eso significa que ya la conexión está hecha. Y vamos a proceder a hacer lo mismo tanto con tierra como con línea, ¿no? Listo, ya tenemos conectado el cable de 110 que se va a encargar de alimentar momentáneamente el Victron para proceder a cargar las baterías. Ahora lo único que queda es conectar esto en el Victron, que es muy sencillo. Esta parte no es nada complicado. Sí, vamos a hacer un espacio aquí en este conector. Vamos así mismo cortar el caucho para permitir la entrada del conector del cable. Conectamos el cable de red, que es un cable de red normal. Y lo conectamos en uno de los dos conectores que dicen B-Bus, que significa Victron Energy Bus. Ese es un tipo de conexión, un bus muy utilizado y que tiene su propio protocolo dentro de los equipos Victron, ¿no? Conectamos, sellamos. El otro lado de este cable lo conectamos a la interfase MK3 USB y ya tenemos listo nuestra interfase para conectarlo a la computadora y proceder con la configuración, la cual la vamos a hacer en el siguiente video. Ok, en resumen, lo que hemos hecho aquí es ya dejar todo listo. De aquí ya el Victron y las baterías ya están listas para hacer el proceso de configuración. Y como primer paso hicimos los cables de batería temporales y conectamos el switch como el fusible para darle seguridad. En este momento está en posición de apagado. Cuando ya estemos listos y conectemos la batería, le damos arranque. En este momento lo vamos a dejar apagado por seguridad. Ya tenemos el cable de 110, que es el que se va a encargar de alimentar en el ingreso de corriente alterna. Va a alimentar el cargador que va a ayudarnos a cargar las baterías. Una vez configurado, va a ayudarnos a cargar la batería para dejar listas las baterías para que se conecten en paralelo y ya esa fase también terminarla. Y obviamente esa configuración que vamos a hacer para que el Victron reconozca la batería y establecer los límites de voltaje tanto mínimos como máximos. Ahí vamos, ya cuando configuremos vamos a explicar las diferentes etapas de carga de la batería. Entonces también tenemos listo ya nuestra interfase MK3 USB para conectar a la computadora, que va a ayudarnos a hacer la configuración. Y como dijimos y repetimos, eso va a ser para otro video para no ser tan largo este. Entonces les agradezco por mirar. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Voy a tratar en mi poco conocimiento, en lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viendo, puedo ayudar. Lo que les pido es que me entiendan que si a lo mejor cometo un error respondiendo una pregunta o no puedo responderla, es porque no tengo suficiente experiencia, estoy aprendiendo, quizás aprendiendo igual que ustedes, y quizás muchos de los que están viendo el video puede ser que sepan más que yo. Si tienen alguna sugerencia, bienvenida sea. Gracias y nos vemos en el siguiente video.